Muy, pero muy buenas, Pepe. Miren de fondo qué linda música, ¿no? Para escuchar ahí, ¿no? Arrancando un lunes con todo. Gente, ¿cómo están todos? Último día del mes de marzo. Ya estamos a 31, ¿eh? Ya ahí estamos a pasitos cuando querés acordar de mitad de año y cuando querés acordar estamos brindando año nuevo. Así que, ¿cómo pasa el tiempo, gente? A disfrutar, ¿vamos? Tremendo, ¿eh? De fondo estamos viendo el canal de Trading TPP, ¿no? El TPP de Trading Planeta Pepe, ¿sí? Por si ven TPP, significa Trading Planeta Pepe, auspiciado por el Osito Teddy, el Duende
el abuelito Nono, la ballenita y distintos bots que venimos creando estos últimos meses para ir compartiendo en videos semana a semana e ir probándolos. Hoy nos toca un bot que seguramente va a ser el caballito de batalla de estos meses que vienen para operar a la mañana todos los días con los Pepe que estén con nosotros, donde el Pepe que lo tenga va a estar operando de la misma forma que opero yo, que operan todos, metiendo obviamente ese bot a trabajar y la idea más importante es que se vayan ayudando en el grupo de Discord, en la dimensión 2, ir ayudándose para poder ¿no? hacer profit, para poder meterse con el bot en algún par, en alguna divisa, en algún índice, y obviamente los tips que les voy a ir dando para poder defenderse, el que sabe bien y el que no, le va a venir de la mano ¿no? estos tips profit. ¿Por qué? Porque van a poder defenderse, lo van a poder apagar al bot o dejarlo prendido, pero lo importante es poder hacer operaciones manuales, ¿sí? Eso va a ir también de la mano. Lo más lindo de todo, creo, en los mercados es seguir operando de forma manual, ¿sí? Es lo que más me gusta a mí, pero no está de más acompañarnos con un Pepe fundamental. Pero fundamental, ¿por qué? Porque es esencial, a la vez porque tiene varias técnicas que después las voy a estar explicando, varias estrategias, varios bots. Dentro de ellos está el Nono, está el gato negro, ¿sí? Hay un poco del duende, hay un poco del osito Teddy, acá está el gatito negro, hay de todo un poco, ¿sí? Hay también del conejo, ¿se acuerdan del conejo acá? Bueno, está todo metido en ese bot, donde lo voy a seguir con distintas versiones actualizando. Estamos en la 0.03 y seguramente de acá a julio van a venir quizás otras estrategias que las voy a ir metiendo dentro, como a poder ir agregándolas para que vos uses la que vos quieras o que combines todas, ¿sí? Una herramienta, ¿ven? Así que bueno, creada por Planeta Pepe, por nosotros, y bueno, seguirá actualizándose, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy a ir a ver un poquito primero antes de pasar al fundamental, donde también vamos a estar, me olvidaba algo muy importante. Ayer le pasé un videito a uno de los Pepes para que vean, combinando 2 o 3 estrategias. A ver, voy a bajar un poquito, bajé un poquito la música. Combinando 2 o 3 estrategias, ¿no? Y alguna gestión, podés operar también lo mismo que hacíamos siempre operando las noticias de alto impacto, las fundamentales, con deslizamiento, ¿tenés deslizamiento? Mejor si tenés deslizamiento, porque el Pepe va a hacer algunas funciones que te van a ayudar, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sacarlo en positivo o poder ir bloqueando o cerrando alguna en negativo también, ¿sí? En el caso que operes fundamentales, ¿sí? Con varias opciones. Y si no querés operar fundamentales, vas a encontrar al Nono, al gato negro y vas a encontrar obviamente alguna técnica Xinjiang del planeta, ¿sí? Obviamente eso va a ir acompañado con algún tutorial que les voy a estar dando, como ayer le hice a uno de los Pepes, que le estuve 2 horas batallando la cabeza, explicándole, ¿no? Calculo que entendió, ¿sí? Y le gustó. Así que bueno, gente, la idea es que ustedes puedan sacarle, ¿no? Un poquito de, ¿no? Algún billetito al mercado sin joder a lo demás, solamente al mercado, ¿sí? Bien, mira, escucha. Me voy a pasar a, no sé si se escucha el audio. Escucho como parece que estoy hablando dentro de un caño. Escucha, tema creado por Planeta Pepe, escucha. A ver, ahí le mandé un chiflido, escucha. Un pajarito ahí de fondo. Vamos a pasar mientras a Bitcoin y después nos vamos a lo nuestro, que es los mercados tradicionales, Forex. Así que primero vamos a Bitcoin para ver cómo viene cayendo lo que les venía diciendo. Miren, el amigo cómo va redondeando la zona. Está formando un Bar Simpson acá, Mirá. ¿Cuál es el Bar Simpson? Y mira, acá tenés los pelitos. Acá tenés ahí, cuando quieras. Si te llega a hacer los ojitos, salí de ahí, estás soñando, ¿sí? Pero por ahora viene en caída libre. El amigo ahí, vos dirás, che, pero este pibe, y es así esto, ¿no? Hay que pasarla bien, obviamente tomarnos en serio, ¿no? Cuando estás operando tranqui, estar tranqui, o acompañado, que la idea va a ser esa acá en Discord, no por Telegram, sino por Discord. Los que participen o los que quieran pasar rapidito, ahí tienen las opciones para pasar de la 2 a la 3 a la 4, donde en cada una, según la cantidad de Pepes, vamos a ir enseñando algunas técnicas y utilizando estos bots, sobre todo el que comenzamos, el caballito este de batalla, el Pepe fundamental, con varias estrategias dentro, ¿sí? Tenemos caída de Bitcoin acá. Vamos a meternos las velitas de este fin de semana, son velas de 24 horas, velas diarias. Nos metemos ahí dentro, fíjense lo que fue el fin de semana y la semana pasada, ¿no? Donde teníamos varios días anteriores con un retroceso, lo estamos viendo acá, retrocesos, velas diarias de la caída, ¿no? Altos y bajos hacia la baja,
hace un retroceso, no rompe estos altos y ahora empieza a buscar, a rellenar lo que el retroceso nos dio días anteriores, donde hay velas obviamente interesantes, fuertes, con volumen, ahí que fueron el día viernes, el día sábado, y después hizo una sensación de frenada de doji, de consolidación. Si vamos a velas chiquitas de 15, de 5, ahí vamos a encontrar algo así, ¿sí? Que se quedó, fíjense que hay rechazo arriba, rechazo abajo. Veremos si esto es para descansar y seguir hacia abajo, ojalá que no. Pero bueno, viste, esto es así. Recuerden que Bitcoin está retrocediendo ahora, pero miren cómo viene la historia de Bitcoin, ¿no? La ven ahí, ¿no? Bonito el amigo, ¿no? Para que voy a sacar el dibujito, fíjense, viene subiendo el amigo. Está en un retroceso muy profundo porque hubo una subida muy interesante acá, ¿no? Escucha de fondo, escucha esto. Esa subidita fue la que quizás, vamos a ver si acá en esta zonita, viene a rellenar. Ojalá que no, pero si viene, es saludable que se mantenga siempre, ¿no? Altos y bajos, bajos y altos con las onditas de helio tradicionales. En este caso, quizá si cae, muchos se van a asustar, muchos van a vender, sobre todo las altcoins. No vendan, muchachos, a no ser que el proyecto ya no funcione más, pero si podés, es que mejor, como digo siempre, ¿no? Si cae, obviamente, si vos lo único que lo tenía acá arriba, ¿no? Acá en la cima allá, os calculo que estás, ¿no? Desesperado. Pero no hablo de Bitcoin, hablo de cualquier altcoin que haya caído un 70%, ponele, ¿no? Un 20, un 40, que ahora vamos a estar viendo acá. ¿Ven? Esto es tremendo. Si vos vas al mes, te encontrás, miren acá lo que es esto, ¿no? Estas tienen 25, 19, 31, 14, 27% en caída, ¿no? Si vamos a las 100, 101, fíjense que hay algunas que tienen el 70, miren acá. 23, 42, si vamos al año, miren lo que es en el año, 80% mina, 80 ARK, 83, bueno, imagínense, este año, ¿no? Desde enero, febrero y marzo, es tremendo. Y si te toca una de estas, calculo que me venía a visitar un helicóptero, ¿no? Tremendo también, pero bueno, eso es lo que voy, ¿sí? Donde la mayoría, cuando Bitcoin cae, ellas caen 10 veces más, ¿sí? Lo mismo cuando sube Bitcoin, un 1%, muchas suben mucho más. Las saludables son las que suben parecido a Bitcoin y caen parecido a Bitcoin, ¿no? Que suelen estar en las top 20 muchas veces, ¿sí? Así que bueno, ahí cayó, vamos a ir rapidito. Bitcoin viene, perdón, en caída, no es que ahí cayó, y la idea es que seguramente venga a buscar esta zona en algún momento, que amague a subir, ojalá que pase algo, que toque alguna zona, ¿no? Alguna convergencia y que el precio, vamos a sacar los Picasso, acá en algún momento el precio decida, no sé, retestear alguna zona y diga, bueno, che, ya no bajo más, me voy, rellena todo esto que está acá, ¿sí? Todas estas subidas, todas estas caídas, rompa acá arriba y que se vaya a los 200, pero por ahora está en caída. Así que, como les decía, qué mejor si cae Bitcoin o la moneda que hayas comprado, si tiene proyectos, si hay redes sociales, si hay movimiento, comprar más barato. Si te compras zapatillas, la misma que compras siempre, ¿no? Cada un año la vas cambiando y compras la misma marca. Y este año están más baratas. ¿Que te vas a asustar o vas a comprar 2 pares por lo menos? Bueno, esa es la idea, ¿no? Por lo menos comprar. Obviamente el que se gastó todas las moneditas que tenía allá arriba va a tener que esperar, ¿no? Aconsejo no vender autos, ni vender nada, ni pedir préstamos para comprar abajo, porque puede seguir cayendo y tenés que devolver ese préstamo, ¿no? Pero mientras tanto, si es tuyo, de lo ganado, de un ahorrito que tenías y dijiste, bueno, en vez de irme a comer pizza y ver una película de terror en el cine, me compro medio Bitcoin, decía el loco, lo que gastaba, ¿no? Bueno, Bitcoin no, medio XRP, decía, ahí puede ser, ¿no? Algo chiquitito. Bien, así que me voy a ver Bitcoin, pero en temporadas más chicas. Voy a limpiarlo un poquito. Me meto acá, velas diarias. Van a ver lo que le digo de las consolidaciones de hoy y de ayer. Ahí, sí, vamos a ir con el zoom y van a ver en velitas. Vamos rapidito porque se me pasó el tren. Hoy comencé un poquito más tarde porque estaba haciendo unas cositas y sobre la marcha siempre pasa algo, ¿viste? Es así, ¿no? Entonces se me demoró el horario de apertura del streaming, que suele ser media hora antes de la sesión de Nueva York, ¿sí? Ya estamos dentro, casi prácticamente 36 minutos. Voy a ir a la vela de 1 hora. Estamos consolidando, esto es lo que les decía, ven, varios días donde el precio viene, si marcamos unas zonitas acá, ven, más o menos, ¿no? Viene cayendo, subiendo, pero no es que va para arriba de forma, ¿no?
saludable o para abajo de forma saludable. En este caso, quizás tiene una sensación de pequeña, ¿no? Sensación bajista, pero fíjense en acá lo último, como velas horarias, si contases un día prácticamente, consolida en este rectángulo, ¿sí? No supera zonas que están acá arriba, ni supera zonas que están por debajo, ¿sí? Ahora veremos si viene a retestear alguna zona para irse a buscar el bajo de las velas diarias anteriores, ¿sí? Ojalá que no, pero la vida es así, ¿no? Y si baja, como te decía, tenés la zapatilla más barata, negro, ¿eh? Así que bueno, de la monedita que sea. Vos recordá que yo te muestro Bitcoin, es lo mismo que ver Dogecoin, ¿sí? Si me voy a Dogecoin seguramente está igual, ¿ven? Porque son correlaciones, ¿sí? Directamente proporcionales, son iguales, ¿sí? Algunas obviamente caen mucho más que otras, pero es así, ¿sí? Así que bueno, acá estamos con Dogecoin, ya que estamos. Me voy a ir perpetuo, ¿sí? De Binance, para operar futuros de Binance. Me voy a... al índice y de ahí nos vamos al MT4 o MT5, ¿sí? Es lo mismo, ¿bien? Escucha. Y me voy a tomar un mate, que estoy desesperado. A ver, un poquito de agua ahí. Frío, por favor. Escucha. Dice... ¿Cómo le va? Yeah. ¿Qué sos inglés? No. Yes, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Pepe, ¿cómo anda? Espero que bien. Me dio vuelta la cabeza. ¿Te gustó lo que te enseñé ayer? Sí. Justo nos encontramos en el patio de la dimensión número 2 y vos estabas jugando ahí a las bochas. ¿No? Un deporte tradicional olímpico de los abuelitos de acá de mi país, Argentina, ¿sí? Y de los no tan abuelitos. ¿Sabés lo que son las bochas? No. Bueno. Sí, me dio vuelta la cabeza, pero aprendiste muchas cosas, ¿no? Todo, no te cobré un centavo de nada, eso se aclara. Estás acompañando, saludando, conversando y obviamente estás en la dimensión 2 y estás usando seguramente el bot fundamental. Espero que te sirva. Recordá que cualquier duda que tengas, eso lo vamos viendo en Zooms en vivo, charlando. Lo importante es que vos puedas hacer dinerito y que no caigas en la trampa de los garcas. Y siempre tenés que tener cuidado. Por eso los tips que si te sirven que te doy y todas las cositas de buena onda, obviamente por sumarte, por compartir, por participar en la dimensión 2 y en la 1, ¿sí? Así que bueno, gracias Pepito por acompañar, ya en cualquier momento te me vas a la 3, vos cuando quieras pasar me pasás a mí ya. Gratis, free, sí señor. ¿Aprendiste algo? ¿Te quedó duda de algo de ese bot? ¿Le agregarías algo? ¿Le sacaría o está perfecto? Viste que es una herramienta tremenda. De ahí sacá lo que querés. Vos lo dejás listo, lo pones en distintas zonas y el tipo te va a trabajar, Yo recién, vos ya que me vas conociendo, tardé un poquito en comenzar por algunas cositas y porque el amigo me abrió una orden por allá arriba y le dije, pero Pepe, fundamental, ¿no ves que arrancan los vivos? Y la pude cerrar obviamente de forma manual, ¿no? Porque también les voy a dar tips para poder ir abriendo operaciones manuales muchas veces cuando querés darle una mano al bot o querés que el bot, no opere tanto, lo que vas sacando algunos lotajes, ¿sí? Tiene muchas opciones, muchos botoncitos, muchas cositas para jugar, pero hay que aprenderlas. Por eso estuvimos, no sé, desde las 10 de la mañana ayer domingo hasta la 1:30. Me quedé sin comer las milanesas, ¿te imaginas? Me retaron acá, che, vení para acá, me dicen, ¿viste? Y bueno, che, Pepe, me tengo que ir, le dije al amigo y se quedó ahí probando, ¿no? Así que bueno, no sé si viste a la noche, te pasé un video muy cortito, Pepe Gatillo, dándote un ejemplo de cómo podíamos mezclar el nono, el robot del nono que está dentro de la fundamental, con el gato negro o con el piraña, el que se hace $100 por día, o 10 o 5, lo que hagas. Pero, ¿viste cómo podés combinarlo con una noticia de alto impacto? Obviamente busqué ahí al azar una fecha y no te puse 10 operaciones, pero te puse 2 días en un horario exacto. Y fíjate cómo va con las 3 órdenes. No sé si lo viste. Te lo pasé por Telegram porque en Discord no me dejan, y no pagás, ¿no? Obviamente, pasar más de 25 megabytes de videos, ¿eh? Entonces te lo pasé por... Estoy que lo tiro en real. Está desesperado el amigo. Mirá, haceme caso, no tengas miedo, ¿sí? Haceme caso. Metele una cuenta en real, pero ponele poquito lotaje y no te pongas una cuenta real gigante. Ponete una en centavo o algo para ir probando, para que veas que podés. Aparte vamos a estar todos los días acá en la dimensión 2, donde vos vas a estar seguramente. Ahí vas a estar operando conmigo o con el que esté en la dimensión 2, con ese robot y con las técnicas que yo hago todos los días manuales cuando opero.
Así que lo vas a sacar, le vas a poner pausa, lo vas a mirar, le vas a dar un besito. Todos los chiches, espero que te sirva, disfrutalo. Acordate que te dura 30 días, caduca, me avisás y te lo vuelvo a activar de vuelta, ¿sí? Eso siempre, ¿sí? Para los que están en Dimensión 2, ¿sí? Bien, vamos a backtestearlo. Sí, pasó volando el tiempo. A mí también fueron a buscar. ¿Viste lo que fue? Te querías quedar más. Yo te agarré el pizarrón y empecé a dibujar. ¿Viste lo que es como dibujo? Tremendo como dibuja el amigo, Te hice un Picasso al fondo. Era tremenda las rayas. Este no va a entender nada, pero entendiste, sí. Pasito a pasito todo, ¿viste? Los parámetros uno por uno. Son 500. Bueno, me voy al índice, ¿sí? Si conoces algún Pepe y quiere sumarse y realmente participar y ayudarse entre ustedes, avísame, Pepe, o compartir el link de Discord, ¿sí? Para que participe en Discord en la dimensión 1, ¿sí? No con saludos, sino con, ¿me entendés a lo que voy, no? Con compartir gráficas, proyecciones, ¿sí? Si operan intradía, scalping, lo que sea, ¿sí? Vamos a ver si hacemos un poquito de publicidad. Bien, índice, que no hago mucha publicidad, pero realmente quizás hay que hacer publicidad para que los Pepes te conozcan, ¿no? Hay personas que ni saben que existimos, obviamente, ¿no? Si no, calculo que seríamos muchos más. Bien, índice. En el índice tenemos una velita interesante. ¿Para qué vamos a ir a las velas diarias? Seguramente la vela diaria es alcista. Vamos a ver por lo que veo acá. Exacto. Es un rechazo que tuvo la vela. ¿No? Comenzó la vela rompiendo, ¿no? El cierre y el low de la vela diaria del viernes. ¿Ven? La rompió. Estuvo acá abajo, ¿sí? Pero se devolvió. Un pequeño indicio de que los toros están activos, de que se puede devolver, inclusive puede seguir ese día subiendo y que la vela termine con una mecha y un cuerpo azul, en este caso azulado, un poquito más grande que está ahora. También puede ser que llegue a su fin, su fuerza alcista y se devuelva hacia abajo, donde se puede volver a convertir en roja con mecha arriba, ¿no? Eso depende, todavía el día no terminó. Lo que sí vemos, para no ver el futuro, sino lo que vemos es el pasado, una sensación de rechazo. El precio cayó, rompió, pero los toros dijeron basta, esto se va hacia arriba, le ganaron a los osos por ahora. Vamos a meternos en velitas de 1 hora. Ahí estamos, velas de 1 hora. Esto es lo que pasó hoy, rompe hacia abajo, viene, esta es la vela que declara entre esta y esta, la zona empieza a marcar zonitas, donde empieza a hacer una consolidación, una frenada, esto se queda un par de horitas acá, y esta mecha amaga este cuerpo en velas chiquitas, vamos a ver velas rojas que van hacia allá, hacia abajo, diciéndome me voy hacia abajo, asústense, porque estamos los osos activos, y bueno, se devolvió, ¿sí? Se devolvió hacia el alza, así que ahí es lo que estamos viendo de esa velita diaria que es una mecha con un cuerpito azul, ¿sí? Donde esa mecha sería todo esto que estamos viendo que cayó y se devolvió, ¿sí? Vamos a ver si ese fractal que formó se mantiene consolidando con el tiempo, haciendo así una zona de consolidación, o si así le dibujaba a Pepe ayer. No, vos cuando te metas le decía tenés que poner la zona acá, si la zona está acá, tenés que meterte por acá, y por acá y por ahí, sí, me decía todo que sí. Pegué una mareada, pobre, pero entendió algo. Igual esto sigue, Pepe, Si llegamos a ser varios, vos vas a tener que enseñarle a los otros. La idea es que se den una mano entre ustedes para hacer dinerito. Inclusive van a operar juntos, van a estar viéndose con ese bot y con alguna técnica Xinjiang del planeta, ¿sí? Va a estar bárbaro eso. Pero si no llegamos a 20 por lo menos, seguiremos solitos hasta que se sume esa cantidad y arrancamos todo lo que me gustaría hacer, ¿sí? Este año. Bien, mira, escuchá. Música futurista, vamos a tirarle un poquito de... A ver acá. Mirá qué lindo este tema. Vamos con el amigo, ahí está. Velas horarias, ya veíamos recién últimas velas alcistas. Voy a borrar los Picasso que están acá de fondo. Me voy a ver esta vela, qué bonita como va esa velita. Está llegando el alto anterior, que sería esa mechita que está ahí. Y lo que me voy a meter es dentro de velas de 5 para que hace scalping y que vean que quizás te conviene hoy buscar a favor del dólar. Un par de minutos, un par de horitas. Noticias de alto impacto no hay, y hay una zona muy bonita acá arriba que puede venir a recolectar información, ¿sí? No te digo allá arriba, pero aunque sea, vos tirás siempre hasta la mitad y si sigue subiendo lo vas acompañando. Pero acá
te tenés que pagar algo más. Y tenés que saber de que en la estadística estamos viendo que en 5 minutos, ¿sí? Porque no te va a ir en compra ahora, está llegando una resistencia acá, ¿sí? Esperá, puede caer, y si ves que cae con alguna, ¿no?, zona, ¿no?, o algún patrón interesante, ojo que se puede ir para abajo también. Pero si vos marcas este canal, quizás acá cae y por acá si va subiendo, ves que la zona es interesante, puedes buscar compra de acá hasta acá, y si sigue lo vas extendiendo hasta estas zonas que van acá, ¿sí? También puede hacer un rompimiento acá donde se apoya con pullback y se va para arriba, ¿no?, que estaría bárbaro también. Pero recordá, ya subió varias velas de 5 minutos, tendría que caer algo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Así que bueno, por ahora sensación alcista. Bien, escucha. Me voy al MT4, vamos a ver la fuerza de la moneda. Si alguno quiere que le hagamos algún análisis, alguna proyección en alguna temporalidad de la divisa que quieran o de la criptomoneda, me avisan, que arrancamos siempre así, ¿eh? Después nos vamos al MT4, seguramente hoy vamos a probar un poquito algo. No sé, el 1% del Pepe fundamental. Algo tenemos que probar, por eso puse la miniatura. Y lo podemos llegar a operar. Lo que pasa que para operarlo hay que configurar siempre el monto que tenés, las distancias, qué par vas a operar y qué técnica vas a mezclar con qué técnica, ¿sí? Ya lo van a aprender los que tienen la dimensión 2. ¿Qué técnica con qué técnica vas a operar con ese bot, ¿sí? Con el fundamental, si es que lo vas a usar. Inclusive te sirve como un amigo, un aliado, porque vos lo dejas puesto mientras vas operando de forma manual y el amigo te vas ayudando, ¿sí? No sé, te saca medio lotaje y vos le decís, che, pero ¿para qué? Pará. Y bueno, vos me pusiste, te dice, se empiezan a pelear y te queman la cuenta, ¿viste? No. Bueno, nos vamos al MT4. Recuerden también que voy a sortear ese como otros robots que está por acá, ¿eh? Eso lo vamos a estar sorteando. Acá está, mira, esto no, esto no. Acá, esto va a seguir cuando seamos varios. Voy a sortear años como la idea mía. Tengo tantas ideas en la cabeza. Acá hay muchos bots. Entre ellos le falta todavía el fundamental, pero está el fundamental viejo acá, ¿sí? Hay otros bots que he ido creando. Así que bueno, vamos acá están, ¿sí? Indicadores y bots míos, creados por mí, están todos acá y faltan la mitad todavía, que no la agregué porque no se vería acá adentro, ¿sí? Pero bueno, la idea es tirar así y que te toque poner, no sé, a ver, somos 20, a ver, en vez de comprarlo o en vez de estar en la dimensión 2, te dice, hoy te ganaste una pizza, dice, mira, Pepe en B, ¿sí? Pepe en B, ¿sabes qué es, no? Tremendo es ese, mirá vos como me acuerdo, muy linda la técnica, ¿sí? En sí es un dedo así en B corta, te regalo un Pepe haciendo una B corta con el dedo. Bien. Gente, se me pasa el tren acá, son las, ya arrancamos tarde igual, 9:49, me voy a ir despacito hacia el MT4. Recuerden también que podemos estar viendo las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas acá vamos a estar viendo para que se cargue, capaz que a ver ahí, M15, M5, a ver ahí estamos, MH4, a ver, quiero una cosita, no, está bien, ahí no, acá tampoco. Vamos a ir al MT4, mejor, así vemos las pendientes, ¿sí? Nos vamos a las pendientes, a la cuenta de 3. 1, 2. Se le pasó el tren al amigo, a ver. Eso. Che, salía la mitad de Pepe y la nariz salía nada más, es tremendo, ¿eh? Tremenda, la mitad de Pepe Mila salía ahí. A ver si hay algún mensajito que dice el amigo ahí. Me dice, la idea es que operemos y le saquemos dinero al mercado. Si alcanza para todos, 20 Pepes llevándose unos 150, 20 dolaritos al día. Estaría bárbaro que lo puedan hacer, ¿sí? Inclusive vos vas a ver que lo que les recomiendo es que no arranquen, como dice la técnica, 100 dólares por día. Eso es una forma de poner para el que ya está baqueteado o que tampoco es tanto. En los mercados es un vuelto 100 dólares por día. Pero el Pepe, que viene de no ser rentable y con 5 dólares está feliz, está bárbaro hacer 4 dólares 5 con ese robot, ¿sí? Solamente con ese robot en la sesión de Nueva York con nosotros en vivo, en la dimensión 2 en vivo, donde ustedes van a estar hablando conmigo y con todos en vivo en las gráficas. Y yo capaz digo, chicos, me voy para el oro, dale, vámonos para el oro. Ah, mentira, me fui para la plata. Y te dice de golpe el angelito, viste, te dije, te está mintiendo, se fue para el oro porque quería sacarse todo para él. Qué egoísta el Pepe.
No te dijo nada, se fue para el oro. ¿Viste? Porque Pepe el diablito, Tremendo, tremendo. Así que no le hagan caso a cuando Pepe les diga vamos todos para el oro. Tengan cuidado ahí, Bien. Ay, Angelito, ¿cómo te levantaste hoy, Vamos a estar ayudándonos entre los Pepes, no todos los días, porque voy a estar haciendo el streaming, voy a tratar de estar los días que pueda en la semana, pero el bot lo van a tener todos los días los Pepes, ¿sí? Para operar en la dimensión 2 y para usarlo en el MT4, o si tenés MT5, te lo convierto para MT5 también. Tengo que cambiarle algunas cositas porque obviamente es otra, ¿no? Tienen otros parámetros, otras cositas de programación para cambiarse. Bien, me voy a ir ¿a dónde? ¿A que no sabe? A las fuerzas. Tenemos. ¿Qué tenemos acá? Primero, temporalidad. M15, M30. A ver ahí. Yen. Escucha, qué bonito, acá está el dólar. ¿Ven el índice que les dije que bueno para hacer compras? Ojo que había un retroceso que podía generarse porque estaba llegando a un techito el índice. Fíjense en el dólar, acá el dólar solito, la pendiente alcista. Así que podés buscar el dólar y podés ir en contra de, por ejemplo, el australiano. Podés ir en contra del australiano, podés ir en contra del neozelandés. Si te gusta el neozelandés, NZD, USD, negrito. En ventas, papá, ahora. Obviamente te come el spread seguramente, pero chequea qué broker tenés, qué spread, y anda viendo. Si lo habré operado ese par, ¿se acuerdan? Tenés también el... A ver acá, alguno interesante. Bueno, el que más me gusta es el dólar. En este momento va en pumpitas hacia arriba, que muchas veces te vas para arriba y ahí le dices, che negro, vamos para abajo. 5 minutos, a ver. Bueno, en 5 minutos está llegando a una zona de lo que les decía. ¿Se acuerdan que vimos recién en el índice en 5 minutos que estaba llegando una zona de resistencia? Donde si rompía esa resistencia podía llegar. ¿Se acuerdan lo que vimos? Miren acá, va de vuelta, mirá, vamos de vuelta, Acá, ¿ven? Este dibujito, ¿se acuerdan acá? Está acá arriba, ¿ven? Ahí está, el índice acá, ahí arriba. ¿Sí? Vamos a borrar los Picasso. En 5 minutos, acá, ¿ven? La idea es que esto puede devolverse, ¿no? Porque ya llegó una cierta cantidad de velas que viene subiendo. Agotamiento cae. ¿Sí? Pero la sensación es que viene a lo que les marca acá, ¿no? También puede hacer un pullback como está haciendo ahora que rompió y se nos va para arriba. Por eso estamos viendo justo en 5 minutos. Estamos viendo acá, ven, si pasamos de vuelta, ¿sí? Que está llegando en M30. Estamos viendo que, si me anda esto, a ver. Ahí está. Ven acá, fíjense. El dólar hacia arriba, no llegó al techo y va bárbaro, pero en 5 ya está allá arriba. Hay que ver si se mantiene o si ya se agota, ¿me entienden? ¿Sí? La gota, decía el amigo. Bien, me voy a ir a ver, escucha. ¿Lo probaste, Pepe, en algún... ¿Lo has probado en algún par o todavía no? Hoy no lo pusiste, todavía estás ahí, ¿no? Chequealo, si no tengas miedo, chequealo. Podemos algún día hacer algún backtesting juntos o si llegas a operar en vivo conmigo, podés, si querés, compartir tu pantalla. Y si llegás a operar en real y te da un poquito de miedo, puedo estar con vos si querés acompañándote antes de que quemes la cuenta, después me voy. Eso como vos quieras. Bueno, fuerzas. Ya vimos un poquito la sensación de hoy. El dólar parece interesante. El neozelandés y el australiano están débiles. Podés ir en contra de cualquiera de esos dos, del neozelandés o del australiano. Acá estamos en la cuentita. Ah, miren esto. Acá tenemos que es esto. Este es el duende, un bot mío también. Acá tenemos otro. Estos dos, ¿sí? Ya van a venir también, están bárbaros. Los tengo en un BPS, sobre todo el osito, que me está haciendo rezongar. Lo tengo en un BPS con, ¿saben con qué par? Con la libra yen. Me está haciendo parir el amigo, pero igualmente va bien, ¿sí? Porque gracias a la equidad, no sé si vieron el video, voy en positivo, con una orden, pero allá arriba están el resto, ¿no? Así rezongando un poquito. Pero bueno, puedo cerrar, pero hay que aguantar. Y después tenemos el Piranha, que está mezclado con el fundamental, ¿sí?
Este también, el cazador de ballena, obviamente que sería el fundamental, ¿sí? Porque es rompimientos por medio de volatilidad de las noticias, ¿sí? Esto no, y bueno, ya estamos. ¿Y esto qué es? Bueno, y acá tenemos el Pepe fundamental. Acá tiene dos fotos de dos robots que están metidos dentro de este que es el fundamental del planeta Pepe, y estos dos también, y faltarían otros dos más, que el de la ballena, ¿sí? Que no es que vos lo ponés y te hace este bot, sino que está todo mezclado acá, ¿sí? Mi cabeza hizo boom y mezclé todo, ¿sí? Entonces dije, uy, qué bueno, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente. Recuerden que les explico cómo instalarlo y todo también, ¿eh? Eso lo van a estar viendo, ¿bien? Podemos hacer algún pequeño backtesting, pero tendría que ir a la plataforma de FTMO para hacer el backtesting, ¿sí? En esta no. A ver si es esta tenemos. Qué rico mate. Pepe, vamos a volar. Tripulación. Ahí le mandé, ¿no? Musiquita terrible. Chicos, a ver, tenemos el backtesting para probar un poquito esto. Podemos dejarlo puesto acá en cuentas en real, acá lo tiramos en este y nos vamos a la FTMO a hacer cosas, pero capaz que me encuentro con un negativo, como me pasó en la otra cuenta mía anterior, ¿sí? Que también lo tengo puesto, pero no es que lo utilizo, sino que lo voy probando para el día de mañana lo usa otro Pepe que le ande bien, ¿no? Entonces lo voy chequeando, obviamente en real. En demo no sirve porque sí para hacer backtesting, sí, pero si vas a operar, probarlo cambia el spread, cambia todo, ¿sí? Y eso es así. Así que bueno, acá tenemos, tengo el bot, a ver si le puedo agregar. Este es ven, ustedes van hacia, ¿dónde estamos? Acá, tiki 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 tiki. Todos estos bots que ven acá son todos míos. Acá está el Pepe Fundamental versión 3. A este vos lo tirás lo arrastrás y ahí lo empezás a configurar, ¿sí? Pepe Fundamental versión 0.03, ¿sí? Pepitos, cierro. Ahí estamos. Así que bueno. Escucha. Forex y criptos. Pero cargala con 10, ¿cómo va a tirar 1000? Tirale 10. $10, decía el amigo. Le tiraba 10, pero $10, ¿viste? Sí, tenés cuidado, pero 10 de dólares, centavos dólares, obviamente. Tirale poquito y probás, ¿eh? ¿La C de centavos, o qué es ahí? Bien. Una ballenita, tira el amigo, dale, sumate, Negri, no sé, te digo Negri, capaz que sos Negriu, no sé, pero participen en Discord, gente, si no, no los conozco, ¿sí? Está bueno que si quieren, no sé, charlar y eso, pero participen en la 1, es importante si los vamos conociendo, y esa es la idea, ¿sí? Así que bueno. Comienza un nuevo año. Los Pepe que estén ahora, los que se fueron y los que no participaron ya estarían en la 2, pero haciendo algunas cositas interesantes. Qué lástima. Pero bueno, igual pueden comenzar cuando tengan ganas. Bienvenidos serán los amigos. La idea es dar una mano y pasarla bien, ¿no? Con rock and roll. Ah, te agarré, viste, C de centavos, con razón. El tipo era honesto. Me ponía, le voy a poner 1000 $, viste. Bueno, y la C la ponía chiquitita, viste. Está bien, $. Bien, ¿querés que pasemos a... A ver, mirá, vamos a pasar... párate, a ver. Voy a pasar un segundito a... A ver. Miren, voy a poner acá, lo voy a activar un poquito, pero no lo voy a poner porque esta quiero hacer unas operaciones después, ¿sí? Lo voy a permitir, lo voy a poner. No hay noticias de alto impacto. Fíjense en que las cuentas reales, gente, no tienen muchas, según la onda de qué plataforma, de qué... no tienen spread muchas, ¿sí? Esta no tiene, ¿sí? Si te pones a mirar, miren acá, el spread no tiene, ¿eh? Mira acá. Miren acá, el oro. ¿Dónde está acá? Mirá, fíjense en acá el oro, ¿lo ven? Miren esto. La diferencia de el bid y el A, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Ojo, no es que ¿sí? Muchas veces no tiene spread, esa cuenta, no, son así. Eso me quedó una vez que uno me decía, pero no tiene spread, y no. Pero hay veces que tienen, hay veces que sube, hay veces que baja, tiene mínimo, pero te cobran una comisión y no el spread, y te cobran ¿no? Siempre algo te sacan, obviamente, ¿no? Lo que te dan, te sacan 3 cosas, ¿no? Pero es así.
A ver, vamos a ponerlo un poquito, le voy a poner nada de lotaje, por la duda, ¿no? Le quemaba la cuenta en vivo, para ver. Mirá cuánto tenía de lotaje acá, ¿sabes qué, no? 0. Hay que configurar sets. El tips que te pasé ayer de cambiar el número mágico para operar con el mismo bot convertido en 3 distintos, eso hacelo también si querés, y así te olvidas de ir configurándolo cada vez que quieras cambiar algo, ¿sí? Y si encontrás un índice, no sé, el DAX alemán o no sé, alguno después de estos que vinieron en Chicago, no sé, del Nasdaq, cualquiera de eso, tenés que cambiar, fíjate el lotaje ahí, fíjate cómo se mueve, las distancias, hay que cambiar algunas cositas, ¿sí? Pero sirve para todo, si está bárbaro, y si le agarras la vuelta, seguramente quizás operás solamente movimientos bruscos como movimientos lentos, de lo que más te guste. Hay distintas formas de atacar al mercado con este amigo, ¿sí? Está bárbaro. Y cuando ves que no podés, están los Pepe para ayudarte si estás en vivo, ¿no? Obviamente. Con el mismo. Decís, che, ¿qué hago? Lo apago, me abrió 50 órdenes. Y apagalo. Pero que vas perdiendo, no, las 50 van ganando. No, déjalo, negro, déjalo. A ver, vamos a pasar a... escucha, si no, vamos a quedar sin mostrar algún backtesting, ¿no? En sí para lo que yo lo quiero usar, ¿no? Para mostrarle a ustedes. Pero le voy a mostrar cómo también puede operar alguna fundamental. Podemos mirar alguna fecha. ¿Puede operarlas? Sí, excelentemente con distintos tipos de gestiones. Pero la idea no es las fundamentales, sino que las tapitas que están ahí, ¿no? En 1 o 2 horitas tratar de hacer un ejemplo, $100. Bárbaro, ¿lo hiciste? Afuera, ¿sí? Pero sin fundamentales, ¿sí? O con fundamentales, como quieran. Donde vos vas a aprender algún Xinjiang y vas a utilizar el amigo, ¿sí? Y vas a encontrarte drawdowns buenos y no tan buenos donde vas a tener que gestionar ahí a ver qué haces, ¿sí? Con el bot o con formas manuales que les voy a ir enseñando. Me voy a ir a donde, acá, vamos a pasar ahora a la cuenta de fondeo, ¿sí? Donde suelo hacer los backtesting de los bots porque está bueno la idea de probarlo en esas cuentas, ¿no? Bien, déjenme ver un segundito si la encuentro. Acá estamos. Bueno, ahí estamos, pasamos. ¡Oh, qué hermoso el amigo! Mirá, ahí hay algo, ¿eh? Ese es como el Piranhas, ¿eh? Donde sería el fundamental con las varias amiguitos ahí. Estoy mucho hincapié meto en esto del Pepe fundamental porque es algo de la miniatura que puse hoy, ¿sí? Y de algunas cositas que estuve explicando en Discord y en Telegram, que no estuve explicando, sino que estuve poniendo los detalles del bot para el que lo quiera, ¿sí? Así que bueno, me voy a backtesting. A ver acá si anda Piki. Ahí está, a ver. Bueno, mira, justo tengo la misma fecha que le pasé ayer al amigo en un ejemplo chiquito de algo que te puede servir. Acá lo vamos a estar viendo, donde va a abrir una opción de varias órdenes TP y stop loss, ¿sí? Donde las TP las podés sacar, ¿sí? El bot no es para esto, pero también lo podés usar para esto, ¿sí? Esto será lo que les voy a mostrar ahora, miren, ahí va, ¿eh? Ahí vamos. Ahí lo puse. El amigo ahora, entre las 12:30 de este broker, no de mi casa, del broker, porque es horario del servidor del broker, no del GMT de tu país. También lo puedes poner así. Pero en este caso del servidor, cuando llegue el amigo, estamos en M15 acá, cuando llegue a las... No sé si lo puse 2:30, me parece. Bueno, a las 2:29 con 50 segundos, ahí va a abrir órdenes. Le puse en vez de buy limit, buy stop y shell stop, en vez de buy limit y shell limit, Ahí va a ver. Ahí me quemó la cuenta, vamos a ver. Le doy un ejemplito chiquito para que vean que esto también... Ahí se frenó porque seguramente ahí arranca, A ver, ahí está. Miren, ahí tocó, ven, acá arriba, rompió, lo podés usar con alguna técnica para operar la sesión de Tokio, la sesión de Nueva York, en vez de en vela de 15, en vela de H1, donde si rompe esa estructura de la sesión anterior, te vas en compra, como la mayoría opera, ¿no? Eso de esperar las sesiones y como operan varios youtubers, ¿no? Que no, está buena la idea si la sabes gestionar, ¿no? Acá rompió, ven, supongamos que acá rompió una noticia fundamental o algo en ese horario de la sesión, no sé si es Nueva York justo, pero es violento.
lento, ¿ven? Una velita de 15. Ahí rompió, abrió. Acá abajo tenemos un stop. Y acá tenemos 3 TP, ¿ven? 1, 2 y 3, donde el último es más grande que estos 3 que están acá abajo. Y a la vez vamos a ver si pone break-even o cierra parciales o cierra con porcentajes. Tiene muchas cosas, ¿sí? A la vez podés tocar los botoncitos para ir cerrando. Estos botoncitos ya son de cábala, ahí va, ¿eh? Si va para abajo te toca el stop y es así, ¿no? Capaz que sale en pérdida, no tengo idea. Ahí tocó un TP, ¿ven? Ahí tocó un TP. Quedó otro TP, o 2 TP tocó, ¿verdad? No, quedan 2 TP más, así que una de las 3 órdenes cerró. A la vez puso break-even, acá, ¿sí? Quiere decir de las 2 órdenes que quedan, si el precio cae, ya no perdés nada, ya saliste en ganancia, ¿ven? Yo si voy acá ya tengo una pequeña ganancia. Obviamente hay que gestionar el lotaje y todo. Si se va hacia arriba, cerrará las 2 de arriba, ¿no? Es así, vamos a ver. Bueno, ahí está. ¿Qué me tocó? El break-even. Menos mal porque si no se iba para abajo. Pero capaz que venía hasta acá, se devolvía, volvía y te tocaba los 2 TP. O los 2 stop que quedaban, ¿sí? Los stop los puse con una función que no se mueven hasta que el trading stop, ponele, ¿no? No se mueven hasta que supera cierta cantidad. ¿Sí? No arranca el stop moviéndose ni bien el precio ya dispara, ¿sí? Porque quizás acá yo hubieras perdido, ¿sí? Bien. Como hace el nono, por ejemplo. Bien, ¿por qué no operó más en el día? Porque el amigo operó 1 minuto. En ese minuto abrió. Seguramente al otro día vos podés configurar 5 zonas distintas acá. Una acá, una a las 3 de la mañana, la otra a las 4 y 55, a la otra a las 8 y 15, ¿sí? Lo que vos quieras. Pero yo puse este ejemplo nada más, ¿sí? En un movimiento brusco de 1 minuto. Si en ese minuto, como operamos las fundamentales nosotros en vivo, si en ese minuto no pasa nada, que no pase. Y si hay deslizamiento, que hay, decía el amigo, lo echaba, que haya, ¿no? No pasa nada. Y si hay spread, también. Seguimos. Vamos a ver próximo día después de la línea vertical y veremos si agarra o no agarra. Capaz que no agarra porque es 1 minuto nada más. En 1 minuto con vela de 15, ¿sí? Voy a ampliar ahí para que vean un poquito. Para que ahí estamos. 7 y 30 figura ahí. Vamos a poner más despacio porque quiero que vean a ver qué hace. Capaz que me lo pierdo, ¿viste? Ahí, a ver ahí. Bueno, va muy lerdo, ¿eh? Para que esto no pasa más, ¿eh? Vamos a achicarlo un poquito. Tarda ahí un poquito, a ver. Ahí está, son las 7. Las 9 y 15. Ya comienza. ¿A qué hora lo puse? A ver. 11. Ay, me lo perdí. ¿Viste? No sé qué hizo ahí. Bueno, ¿eso ha sido favor o en contra? A ver. Ahí me la perdí por mirar abajo. Voy a tener que ver el video de vuelta. Voy a ampliar, vuelvo. ¿Me sacó en positivo o en negativo? Y a ver, estamos viendo. Me sacó en positivo. Mirá, me tomó. ¿Ven lo que es? Reventó hacia arriba. Ya me puso break-even acá. ¿Ven? Me puso un break-even de varios pips. Y ya un TP o 2 me tomó. A ver, vamos a poner pausa acá. A ver ahí. Sí, miren, ahí me tomó y va con una equidad. ¿Ven? La equidad está por encima. La equidad está por encima del balance. ¿Ven ahí? Así que sigo. Si toca estos 2 tendremos ganancia. Y si no toca estos 2... igual salimos con ganancia porque no con pérdida porque ya está en break-even. Pero ven cómo despegó. Solamente le cambié 2-3 cositas al robot para que no opere como gato negro o como el piraña, que es lo que le voy a ir enseñando, que es lo que van a operar a ustedes de forma manual y con los amigos, ¿sí? Con los robots, con el robot. Y acá, si querés, también podés operar las fundamentales. Mira, ahí va, ahí cerró, ¿sí? Vamos a ver, voy a marcar acá, ahí cerró, se devolvió, acá estaba el break-even y el stop estaba casi a 30 pips, me parece. Por acá, vamos a ver si nos tocaría el stop, a ver si hubiéramos perdido, si no le cambiaba muchas veces la gestión. No, mirá, hubiéramos sacado todos los TP ahí si no le ponía break-even, ¿ven? Por eso está en decir, bueno, no, le pongo break-even en vez de a los 40, le pongo break-even a los 60 que me ponga break-even, ¿sí? Por las dudas. Mirá, se devolvió y ahora se fue. Hubiéramos sacado, lo podemos cambiar después para ver si agarra todo, ¿no? Bueno, vamos al próximo día. Borro el caché, ahí borré, va más rápido, amplío. Y veremos qué pasa el próximo día, si revienta o no, ¿sí? Para que vean, vos lo podés dejar en un BPS y que haga eso todos los días a esa hora. Vos te vas a encontrar con pérdida o con ganancia, ¿no? Con el stop que le pongas. Ahí va, 7 y 45, las 8. Amplío un poquito. A ver. Ahí está, ¿ven? Ahí está, miren. ¿Por qué hizo eso? Porque lo puso 1 minuto.
¿Sí? Un minuto. En ese minuto abrió y cerró órdenes y no tocó nada. Entonces no quiero que siga participando y se apaga. ¿Ok? Ahí no hizo nada. Ninguna operación, solamente órdenes pendientes, que no las activó. Si no pasaron a mercado. ¿Bien? Borro. Amplío, vamos al otro día. Y lo saco, si no nos vamos a aburrir. Haciendo, a ver, ¿tocará o no tocará el otro día? A ver, ahí va, Vamos. Quiero ver despacito ahí, a ver. A las 9. A las 12 lo puse, ¿no? Bueno, ahí está. Me lo perdí. ¿Tocó o no tocó? No tocó nada, ¿ven? Si me voy acá al dibujo, ¿ven? Estamos en ganancias. ¿Sí? Donde sacamos, bueno, acá arriba está la ganancia, ven ahí arriba dice equidad balance, ¿sí? O acá abajo también, esto es lo que se gana en ese día, ven ahí, ven, hasta que cierra el día y arranca en cero, ¿sí? Ahí está, consolidation, ¿sí? No tocó nada, obviamente hubo velas interesantes, pero no con la distancia que nosotros le pusimos para que se active, ¿no? Vos le podés bajar la distancia o subirla. Bueno, ¿qué es? Las 10 y 12, ya me iba a ir yo, No, vamos a probar otro ejemplo, a ver si. Exacto, tenés que tener set preparados. Y si no, ojo, no sirve. Por ejemplo, yo el set, viste que vos la otra vez me dijiste, fíjate, no tenés el set del nono, no te sirve. Si vos tenés otro broker, no te sirve. Vos tenés que amoldarte al MT4 que vos tenés. Por eso muchas veces cuando vos ves que compran un robot o se lo pasan entre ustedes, no es lo mismo el bot, ese bot que estás usando, el set tuyo. Si vos le pasás el mismo set a otra persona, pero la otra persona la usa en un broker donde quizá las distancias o los movimientos o el deslizamiento o el spread es distinto, ya no es lo mismo, ¿me entendés? No te va a funcionar. Te puedo decir una idea como ayer te explicaba del oro. Ojo con el oro, si le pones la distancia o lo operás con las técnicas Yin Yang que te fui explicando, fíjate de la distancia entre el precio, ¿no? El mercado, donde está el precio, ¿no? La operación a mercado, con esas órdenes pendientes que están por encima, ¿no? Y esas que están por encima pueden ser o buy stop o shell limit, y por debajo pueden ser buy limit o shell stop. Y ahí está, si le dejas, quizás yo le dejo 10 pip, ¿sí? Y vos le tenés que dejar para la misma distancia 100, porque te toma distinto los puntos, ¿sí? Tenés que ver eso, ¿sí? Eso chequealo bien, ¿sí? A mí nunca te pasó de pasar el mismo bot a otro lugar y las distancias son el doble o mucho más, con el mismo robot y el mismo par y el mismo set. Eso tenés que ver siempre, ¿sí? Bien. Qué lindo tema, che. Qué bonito que se ve. Bueno, a ver con qué tema podemos comenzar un nuevo. Eso fue algo de las noticias, que en sí las noticias fundamentales que operamos en vivo no son con 3 stop, con seguimiento de esa orden, va cerrando parciales, lo que hacemos siempre en vivo. Revisen el pasado cuando operábamos las noticias fundamentales todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque vos operás de forma manual, pero también aprovechás quizá el movimiento de alguna noticia fundamental, que puede ser a favor, pero también puede ser en contra, ¿no? Por eso vas gestionando. Y hay veces que no te conviene, y hay veces que se abre y la cerrás en negativo, o la gestionás para que pase a positivo, con algún Xinjiang. Es así, ¿no? Escucha el amigo, tremendo, Vamos a poner, a ver un poquito acá de, si puedo encontrar, acá a ver algo de 9, 10, acá tenemos. ¿Qué les puedo regalar para que quede, no? Seguramente algún Pepe lo ve, que eso es lo lindo de esto. Muchos no pueden estar en vivo, no hago publicidad, pero sé que algunos Pepe me saludan por privado y lo pueden ver por privado y me dicen, hoy no pude estar o hoy no lo pude ver, lo veo el fin, rejuntan y lo ven el fin de semana. Se deben volver locos, ¿no? Hablando como hablo, tremendo. Así que tratame suavemente, dice el amigo. A ver me voy a probar, voy a cambiar el set. A ver, ustedes pueden ver los parámetros acá, ¿no? A ver, paro un poquito. Piqui, hizo el amigo. Piqui, ahí cerró. Mirá cómo quedó levantado acá.
¿Ven? Esto te da un indicio, ven estos picos acá de equidad, que vos podrías haber sacado fruto si mejorabas el parámetro un poquito más arriba, ¿ven? Entonces quiere decir que quizás tendría que exagerar en TP un poquito más, o el break-even esperar un poquito a que haga más distancias de recorrido, ¿no? Entonces quizás esto no terminaba así, que fue muy positivo porque la equidad estuvo por encima siempre, pero podría haber sido que la equidad esté pegada al balance y que esté todo más levantado, ¿no? Con la pendiente más hacia el alza acá, ¿no? Así que bueno. ¿Y quién me ha dicho? Vamos a sacar, a ver qué pasa. Vamos a poner ahora, voy a poner... si hay algún Pepe, tírenme horarios, tírenme fecha y lo ponemos en lo que quieran, ¿sí? Lo voy a poner con una mezcla, un popurrí de los 4 o 5 estrategias en uno que hay ahí, ¿eh? Yo puse 3 en uno, pero son como 5. A las 01, a ver ahí. A las 01, no sé si a las 01, hasta las 02, 1 hora y media. Después lo voy a poner a las 4 de la mañana hasta las 4 y 15, no, hasta las 5, vamos a poner hasta las 05, después lo voy a poner desde las 11 hasta las, para que acá me comí una coma, ¿qué hice ahí? Escucha, vamos a ponerlo a las 11 de la mañana, 11 hasta las, no sé, hasta las 14, esta acá revienta, ¿no? Obviamente, vamos a ver, hasta las 14 y después le pongo una sobre allá, lejos, ¿viste? Cercano a Sydney, dice el amigo de Tokio. Vamos a poner a las 20 hasta las 21. El peor horario, me parece. Desde las 22, 21 a 22. Ahí está, no sé, ojo que este es el horario mío acá, ahí seguramente es otra zona. Yo lo puse por probar, ¿sí? Cada momento... 20 distancia le voy a poner, vamos a hacer que sean con retrocesos, ¿sí? Seguramente podemos salir en pérdida, pero vamos a hacer estructuras de, vamos a buscar zonas de order block, por ejemplo, donde en esa zona de order block o de imbalances el precio llegue y cuando se devuelve habrá una compra o una venta en contra de cómo iba, ¿sí? Donde llega a esa zona de liquidación. Le voy a poner menos 12. A ver ahí, no, 12, perdón, le voy a poner ahí, 12 es mucho, me parece, no sé si va a abrir alguna orden, vamos a ponerle menos, porque estamos con el libra dólar acá, ¿sí? Le tiro ya con 10 pip, me parece que está bárbaro, voy a usar solamente una sola orden, que vaya gestionando con otras dentro de la bola de nieve y muchas cositas, le voy a poner true, y con las que van en pérdida también, grillas también, le voy a poner por las dudas. Sí, hay 40, es una locura 40, pero bueno. Multiplicadores, le vamos a tirar un 1.33 periódico puro, ciclos 40, cierre total también le voy a tirar ahí algo, a ver. Verdadero, cierre total verdadero, en dinero o en pips, se lo voy a poner en pips. Vas escuchando, Pepe, ¿no? Pues si querés ir copiándote ahí. Estoy probando al azar, En pips, opción 1. En pips, a los 60. Esta me va a cerrar enseguida, me parece. Bueno, lo dejamos igual. A los 30, está bien ahí. 15 porcentaje. Cierre parcial le voy a tirar a los 120. A ver. 40. No sé si me conviene cierre parcial, porque se va a demorar. No le voy a poner cierre parcial, lo voy a deshabilitar. Y break-even, qué sé yo, tampoco se lo voy a poner. Hoy vamos, le sacamos el break-even. Vamos, también le saco acá el deslizamiento, se lo dejo. Ahí está. Bueno, tiramos, ahí vamos. Con velas de 5 minutos, A ver si anda ahí. Si no le ponemos de 1, Se quedó, ahí está. A ver. 4 zonas pusimos, a ver si quema, si nos quema, no tengo ni idea, a piachera acá. Ahí arranca, a ver. Ahí va, uy, está muy lejos, está muy lejos. Bueno, lo dejamos a ver si pica, voy a borrar acá, vamos. En alguna que toque nomás, ya se aleja demasiado del precio normal y se va a devolver. Como ahí, pero ahí tendríamos que poner un shell stop. Vamos, a ver ahora. Mira, ahí tocó algo. No sé qué hizo, tocó, ¿Sí o no?
Ahí también abrió, pará, que tengo stop loss y TP. Paren. No quiero stop loss y no quiero TP. Va de vuelta. Les saco los stop loss porque no me interesan, ¿sí? Claro, yo digo, qué raro, 0, 0, 0, 0. Y vamos a agarrar esa caída. ¿Vieron la de recién? Vamos a ponerle shell stop, ¿sí? En vez de... Ahí la vimos, hicimos trampa, ¿no? Pero a ver si la agarra bien. Vamos a ponerle 5 de distancia con shell o con buy stop, ¿sí? Vamos a ver si lo agarra. Vamos a verlo, Vamos, va de vuelta. Sin stop y sin TP porque va a gestionar de otra forma ahora, Ahí va. Ojalá que no agarre ahora. Vamos a borrar estas. ¿Sí? Vamos a borrar ahí. Ahí va, ¿Pica o no pica? Ah, no, pará, vamos de vuelta. A ver qué horario era este. Eran las 6 de la mañana. Para que les cambie el horario. A ver, vamos a ponerlo a las 6. Un segundito acá, 6 de la mañana era así. Para que vamos a hacer un poquito de... Vamos a tirarle hasta las 6 de la mañana con 10 minutos. A ver si lo agarra ahí. El tipo era terco. Quiero probar, ¿no? Así se prueba, ¿no? A ver qué pasaría. Vamos a ver. También si va en pérdida, ¿no? Vamos, negro. Para que le corro acá un poquito. Ahí vamos. Borro. Bien, vamos. Borre. Cacha. Ahí está. Ahí viene, A ver. No lo agarró. A ver. Pique. No lo agarró. Che, le faltó volatilidad. Pará, vamos de vuelta. Hasta que no lo agarre no me voy. Tengo mucho para ver acá. Vamos a dejarle expiración. Muy cortita la expiración de las órdenes pendientes. Vamos a tirarle unos 30 segunditos. Y acá le voy a poner 4. Si no la agarra ahí, negro, ya está. Ya me baqueteaste. Vamos, va de vuelta. El tipo quería ganar algo, ¿viste? A la bolita, ¿no? Bueno, capaz que me toque una antes, ojo, No, me la tocó. A ver, capaz que no llega acá. A ver qué hora es ahí. 6 de la mañana. 5:55. A ver, vamos de vuelta. Pará, que acá tengo mal, Pepe. Este Pepe es terrible, che. 5:50. Así hago los robots, gente. 6:50. Ahí está. Si ahí no la agarra, ya dejate de joder, Pepe. 30 segundos, vamos a ponerle 1 minuto, 60 segundos. Quiero ver, 3 pipas, a ver ahí. Vamos a ver, si la agarra antes, bueno, volvemos de vuelta. Quiero agarrar esa con un shell stop. Con el Pepe, como siempre. Espera, ay, que me toca antes, está muy pegadito ahí. Ay, me la tocó, ahí está, ahí la agarró. ¿Ven? Ahí la agarró. ¿Lo vieron? Va de vuelta con gráfica de línea. Va de vuelta, va de vuelta, le voy a poner gráfica de líneas para ver qué hace el amigo. ¿Vieron? Ahí la agarró. Obviamente, si sabés que va a pasar eso, ¿no? Bueno, ahí está. Para que borro ahí. Y esta es una de las tantas formas de ir probando también, ¿no? Pero no te vas a poner. Ahí va. Ahí lo agarró, ¿ven? Piqui y cerró. Cerró promedio de las dos. ¿Por qué abrió otra venta? Porque abre en positivo. Cierta distancia, le podés deshabilitar la opción de abrir en positivo. Entonces, si vos venís para acá, fíjate que te hizo 25 dolaritos. ¿Por qué 25? Porque no le cambiaste el lotaje. Pero vos al lotaje, si vos le hubieras puesto en vez de 0.04 o 0.03, le ponías 0.1, por ejemplo. Y acá también tenés que cambiar, a ver, 0.15. A ver qué pasa ahí, vamos a ver. A ver ahí, vamos. Todo en vivo vamos a hacer esto, gente, se viene. Pero tenemos una cierta cantidad de Pepe, Pepe es bueno, obviamente, ahí va. Ahí cerró. Fíjense que ahora son 65 dolaritos, ¿ven? ¿Sí? Vamos con ese lotaje a lo que venga. Ahí sí quema, vamos a ver qué pasa. Pero está muy pegado el precio, Ojo, uy, se fue en contra. Ahí cierra, a ver, vamos, negro. Me quemó la cuenta, a ver, vamos, baje. Ahí está, ahí cerró. A ver cuánto vamos, 150 en un día, ¿verdad? Ahí está. Una cosita que no me gustó acá, que tardó en cerrar estas órdenes. A mí me gustaría que ya con 2 que cierre por acá. Por más que la de abajo pierda. Entonces lo tengo que meterme a configurar esa opción. Y voy a ver si la puedo configurar acá. Voy a cerrar en... vamos a cerrar... A ver, le voy a poner a los 20. Y le voy a poner el total, el cierre. ¿Dónde está el total acá? Cierre total. Le voy a poner a los 25. No sé qué pasa. Va a cerrar antes, Veremos si cierra antes. Vamos. A ver, vamos.
Y acá también, vamos a ver, ahí va. Elijan un par, un índice, algo, el que esté, el que se sume. Si llegás a estar viéndolo a la tarde, te mando un saludo, tomate un mate. Mira, ahí cerró también. 50, mira, cerró dos distintas. ¿Vieron lo que hizo ahí? ¿Ven cómo actuó distinto solamente por cambiar algo chiquito del parámetro? Me hizo dos operaciones y me cerró con 50, ¿ven? Y no sé qué le toqué. Ahora va de vuelta. Ahí abrió una venta. Otra. A ver, si cierra muy abajo hay que ajustar ahí. No, cerró bastante bien. ¿Ven el promedio? Miren, miren, miren. Ahí está, más o menos parecido a lo que yo quería. ¿Qué les dije? Que quería, ¿no? Venta, venta. Y la anterior, revisen, volvemos a la anterior o volvemos acá. Ven acá está la anterior. Miren, la misma, ¿la ven? Fíjense, la configuración era acá. Vamos a bajar el volumen. Si no grito, está. La configuración acá era una venta, cierta distancia, hay que ver la distancia que hace en el día, y me terminó cerrando las dos en positivo con prácticamente la distancia que le puse a la venta hasta la que abrió primero y un poquito más. Y esta cerró con un poquito de ganancia donde las dos sumaron cierta cantidad, ¿sí? Bien, ahora le ajusté un toquecito para que cierre antes, donde les dije, vieron que les dije, quiero la de arriba ganada, la de abajo perdida con poquito, que el promedio sea menos. Pero que gane, no sé, gané 30 acá y perdí 10 acá, terminé ganando 20, ¿sí? Y acá en esta otra, un poquito más linda, pero quizás tarda más tiempo, o acá terminaste ganando 30 más 10, 40. Pero tuviste más tiempo, si se va para arriba, se te complica decir, ¿por qué no cerré acá, donde estaba en positivo la suma de las dos, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo de esa, por ejemplo. Por ejemplo de los ejemplos, porque somos ejemplos, ¿o no, Pepes? Somos ejemplos. Ay, Pepe, me encanta. ¿Cómo hablas, Pepe? Quédate callado un rato, deja el robot andando. Pepe, ¿cómo hablas, Pepe? Es tremendo. Diario mojados, te dicen, ¿sabías vos? Diario mojado. Sí. Es tremendo esto, Diario mojado. Acordate, en las mejores disquerías. Diario mojado. Bien, diario mojado. Ya sé, porque no se entiende lo que digo, ¿no? Es una cosa así. Bárbaro. ¿Qué hora es? A ver cuánto hace que estamos. Voy a ver. Esto queda guardado en el archivito. Y obviamente... Escucha. A ver, vamos a ver. Acá un poquito. Bárbaro el ejemplo. Mañana vamos a estar con otros ejemplos. Y ojalá que se sumen algunos pepes para que... Obviamente pueden ir participando en los streaming, participando en Discord, participando con los robots, participando para operar. Hay muchos que le están yendo muy mal o les va mal y van cambiando de curso en curso. Y acá la idea no es cambiar de curso en curso, sino tratar de buscarle la vuelta al mercado acompañado de buena gente muchas veces y no de mala que te venden humos. Acá ven todo, estamos en cuentas que operamos en real, como todos los días en vivo, y cuando podemos estar estamos más tiempo, otros días no puedo estar porque hago otras cositas o porque opero otras cuentas mías también, que hay que llenar la heladera, ¿sí? Si no, no nos alcanza para el guiso. Así que bueno, gente, ¿cuánto pasó? A ver, ya me voy seguramente un rato para Discord, un ratito ahí a la Dimensión 2 para charlar, para ver algo, o me voy a seguir haciendo algunas cositas, pero algo voy a hacer y quiero aprovechar ahora, así de cerrar unos tips que tengo armados en un texto que estoy escribiendo para compartir ahí por Telegram y Discord, ¿sí? Bien, gente, me voy. ¿Les gustó? Un pequeño ejemplo. Mañana se viene la misma versión, pero en la 2, en la Vivo 2. Y pasado Vivo 3. Bueno, gente, me voy con Hipo y con el angelito. Chau. Me voy. A ver qué les puedo regalar acá. Eso. Bien, gente, me voy. Para vos. Dale, nos vemos, Pepe. Abrazo. No le tengas miedo a esto. Vos imaginate que... Vos ponete a pensar esto, Pepe, ¿sí? Si llegás a poner una cuenta en real, ¿sí? O si llegás a utilizar el bot. No tengas miedo. ¿Cuántas veces compraste cuentita de fondeo y te va mal? Y eso no lo contás.
¿Entendés? O compras cursos y no te sirven para nada. Ahorrá, ponete algo en una cuentita y utiliza el bot este, ¿sí? Si vas sacando provecho, ya de a poquito vas a ir recuperando muchas veces, que la idea no es recuperar acá, sino que pensá como una inversión lo que perdiste. Si lo perdiste realmente como inversión, muchas veces te garcaron, ¿sí? La mayoría calculo, pero bueno, en este caso esto es una herramienta, así que está bárbara, ¿sí? Así que bueno, me voy. Sumate a Discord, Pepito, el que esté escuchando y quiera hacer un Pepe, se suman. Y todos los Pepe que están en Discord que no participan o que no están en la dimensión 1, avísenme, los que no están en la 1, para que yo los agregue a la 1, ¿sí? Porque les tengo que poner el Pepe, ¿sí? Y los que no participan, abrazo gigante también, que le vaya muy bien, ¿sí? Seguramente ya son rentables o están haciendo otras cositas interesantes aprendiendo y está bárbaro. Y si se quieren agregar, también sumen y participen, está bárbaro, que les vaya bien y que tengan un excelente 2025 también, ¿eh? Bien, nos vemos, Pepitos. Tenemos como 500 años los Pepitos, ¿eh? Vamos. Chau. Qué lindo esto, ¿eh? La foto virtual del continuo presente hoy. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Acordate, tatuátelo, ¿sí? Con nosotros lo vas a lograr seguramente. Sacate la careta, sacate la máscara, sacate esa zona que tenés de protección, ¿sí? Esas zonas de confort como están en algunos libros, y tratá de, no te tires a la pileta vacía, pero tratá de intentarlo, ¿sí? Solo o acompañado de buena gente. Te esperamos por Discord y por Telegram. Chau. Nuestras verdades.